¿Cómo anda la banda viajera? Bueno, hoy vamos a recorrer uno de los lugares más turísticos de la ciudad de Buenos Aires. Pero bueno, hasta llegar al destino final vamos a ir pasando por distintos barrios, por el casco antiguo de la ciudad, que merece la pena visitar sin dudas. Así es, comenzamos la aventura en la calle Florida, una calle peatonal comercial de las más famosas de la ciudad. Fue la primera calle pavimentada de todo Buenos Aires, pero no siempre fue peatonal. Tal cual, no siempre fue peatonal, comenzó su proyecto de ser peatonal en 1913, pero no en su totalidad, sería totalmente peatonal en 1971, recibiendo finalmente el nombre de Florida en 1821 en alusión a la batalla de Florida en el Alto Perú. La calle está llena de comercios, restaurantes, cafeterías, así que vamos a dar un paseo. No queríamos dejar de mostrarles este increíble shopping, es el Galerías Pacífico, uno de los más famosos de todo Buenos Aires. Exactamente, sí. Sí, increíble esta cúpula acá atrás, es una mezcla entre lo antiguo y lo contemporáneo que deja este lugar un toque especial, es como la vedette del lugar. Y bueno, y este lugar se estima que acogió, no sé si las oficinas o directamente en la terminal de ferrocarril, porque había un proyecto de hacer un ferrocarril de Buenos Aires hasta el Océano Pacífico. Increíble, sí, para atravesar toda la cordillera, atravesar Chile. Tremendo, tal cual. Pero bueno, después con el tiempo acogió también a Museo de Bellas Artes por un par de años. Y bueno, y hoy lo que vemos es este tremendo e increíble shopping. Otra galería que tienen que pasar sin duda si andan por la calle Florida es la Galería Güemes, que también se lo conoce como el pasaje Güemes por unir a la calle Florida con la calle San Martín. Recibe el nombre por Martín de Güemes, quien lideró el ejército gaucho, clave en la independencia argentina. Esta galería es de 1914, en la antigüedad había un teatro en el subsuelo y en 1967 sufrió un incendio, así como también en 1971. La galería es increíble, tienen que verla, tienen que pasar. Es patrimonio cultural de la ciudad, por eso está protegida también. Además, fue el primer rascacielos de toda la ciudad y conserva un mirador al cual tiene unas vistas espectaculares de la ciudad. Vamos a ir al piso 14 por unos tremendos ascensores, no saben lo que son. Todo detalle, todo muy pulcro, divino, la verdad. La arquitectura de acá adentro es impresionante, ¿sí o no? Nada. Así que bueno, en el piso 14 se compran las entradas, tiene un coste de 300 pesos para tener unas vistas únicas de la ciudad. La verdad que hay unas vistas increíbles de la ciudad, se ve espectacular, vale la pena venir sin dudas. Y bueno, y acá se ve un pantallazo general, se puede ver el riachuelo de aquel lado, se puede ver el sur, la Boca. Sí, cada esquina del mirador tiene sus encantos. Hay una parte donde hay unos relojes, se ve el Congreso, se ve de todo. El Palacio Barolo también. Y bueno, y acá hay unas cúpulas muy fotografiadas, muy famosas, que bueno, en su momento las cúpulas eran una representación de poder económico, por eso se las hacen tan prominentes y si se fijan bien, tiene forma de alfil. Exactamente, hay dos cúpulas enormes, una al lado de la otra, que están bien céntricas, con ese
mostrando todo ese poder adquisitivo y la rematan con 2 alfiles arriba, como diciendo, somos los reyes del tablero. También se encuentra lo que en algún momento fue el Banco de Boston, hoy es un banco chino, y bueno, la verdad que merece mucho la pena venir, no se lo pierdan, es más que accesible por lo que uno pueda llegar a apreciar. Es un imperdible y un pecado no subir, así que si están por acá, anímense, aunque sea por 5 minutos, suban. Tal cual. Así que bueno, continuamos la aventura, seguimos rumbo a San Telmo. Bueno, estábamos con hambre, así que hacemos un parate. Les vamos a presentar un clásico argentino, el alfajor. Uno de los más conocidos es el Habana. Vamos a ir abriéndolo y les vamos a mostrar cómo es. Serían 2 tapas de galleta, con en general dulce de leche en el medio y bañados en chocolate. Hay negros, blancos, frutales, de lo que quieran. Así que, buen apetito. En la página del Zanjón también se puede comprar la entrada para la casa mínima, que es la casa más angosta de toda la ciudad de Buenos Aires. Se estima que son aproximadamente 2,5 metros de ancho. También se la conoció como la casa del esclavo Liberto. Exacto, se dice que los antiguos dueños del Zanjón tenían 6 esclavos y en el momento de la abolición de la esclavitud era costumbre dar la casa a sus esclavos, dar una parte de su propiedad. Terreno, exactamente. Así que bueno, el esclavo de aquel entonces, que ya no era más esclavo, que construyó esta casa, y ese es el mito de la casa mínima. Estoy sentada al lado de Mafalda, la hija más reconocida de toda Argentina, la hija de Quino, que fue una niña que era extremadamente progresista, una niña que se importaba por la humanidad y por la paz mundial, una niña que marcaba las preocupaciones sociales de la época y que de forma muy graciosa siguen siendo actuales. Al lado del homenaje de Mafalda está este lugar especial de souvenirs de Mafalda. Tienen de todo, los imanes, los libros, los mates, las tazas. La verdad que es increíble y es divino para llevarse un buen recuerdo de Mafalda. Bueno, y donde está Mafalda comienza el paseo de la historieta, que bueno, son varias cuadras que se extienden a lo largo de un par de barrios porteños, y bueno, se pueden encontrar figuras muy reconocidas, caricaturas argentinas, como por ejemplo acá tenemos a Larguirucho y a Hijitus, que acá es Super Hijitus. Y también hay otros personajes como Gaturro, Clemente, Matías, un montón. Encontramos en la Basílica de Nuestra Señora del Rosario. Así es. Que se encuentra el mausoleo de uno de los personajes más importantes de toda la historia argentina, que es nada más ni nada menos Manuel Belgrano. Se dice que antiguamente había una sepultura de él muy humilde porque Belgrano murió en la pobreza. Y después hubo una gran iniciativa para que se construya el mausoleo. Este mausoleo tiene varias alegorías, como por ejemplo tiene a la acción y al pensamiento, que él era abogado y también fue general del Ejército del Norte, el cual fue comandante del éxodo jujeño, que esto significó retirar a los ciudadanos, tanto jujeños como salteños, hasta Tucumán. Originalmente la idea era hasta Córdoba, pero bueno, llegó hasta Tucumán, y por eso después se ocurre la batalla de Tucumán, la cual gana ante el avance del ejército realista, y después recuperando territorio, llegando a Salta y ganando la batalla de Salta. Por eso también están las placas conmemorativas de esas 2 victorias. Después le cede el mando al general José de San Martín, y bueno, todos ya saben lo que sucede después. En base a su victoria en Tucumán y Salta se le da un premio de 40.000 pesos, la cual destina a la construcción de 4 escuelas. Por eso uno de los ángeles que lo sostienen dice proveedor de la educación. Tal cual, un crack, dirían, dentro y fuera de la cancha, pero bueno, fue muy importante en varios aspectos, no solo el político, y bueno, y sin dudas se merece esta mausoleo y más, Manuel Belgrano.
momento más deseado del recorrido, sobre todo ahora que tenemos un hambre bárbara. Así que llegamos al mercado más famoso de la zona, el mercado de San Telmo. Este mercado fue construido a fines del siglo XIX, la verdad tiene múltiples entradas y bueno, y toda la parte interna conserva su estructura original. Exacto, y además de restaurantes tiene tienditas de antigüedades, así que además de comer pueden irse paseando un poquito y llevándose un souvenir. Cosas de más de 100 años de antigüedad. Ay, sí. Vamos a ver dónde vamos a comer porque está todo muy peleado. Los olores, vamos a ver si la nariz nos guía. Sí. Arrancamos con la degustación. Acá hay unas empanaditas de bondiola y tapa de asado. Tremendo, con unas buenas pintas de cerveza roja y rubia, no puede faltar, helada. Muy ricas, ya las probamos. Así que vamos a ver qué tal esta entradita. Y Raymond ya, me la saco de la mano. Tremendo. Esta es la de tapa asado. Una bomba, muy buena. Frita. Muy buena. Siempre mejor es la frita. Bueno, ya eran los platos principales. Acá pedí una brocheta de bife de chorizo. Que para mí el bife de chorizo no hay con qué dar. Sí, Unas papitas. Al final es muy pesado. Y Martu se pidió una bondiolita, ¿no? Sí, una bondiola que viene con papas fritas y todo con una salsa de pesto encima. La verdad que está tiernísima, está espectacular. Este lugar, Muy bueno. yo todavía no me fui, ya quiero volver. O sea, es genial. Aparte del último bife chorizo, vale doble. Bueno, la verdad que quedamos explotados. Ay, sí, después de ese está almuerzo tremendo, la verdad, riquísimo. súper recomendable el lugar. Sí. Bueno, acá unas cuadritas se encuentra la galería Salón de French. Uno de los lugares más instagramables quizás de todo San Telmo. La verdad que es muy bonito, tiene sus pequeños atractivos que son los detalles que hacen el lugar. Y hay unos paraguas acá arriba que va para la foto, para el Instagram, sin duda alguna. Así que bueno, vamos a dar una vueltita a ver con qué nos encontramos. Acá hay unos cuantos negocios que parece bastante bonito. Bueno, acá un par de cuadritas de Mercado San Telmo se encuentra Plaza Dorrego. Que los fines de semana, específicamente quizás más los domingos, hay ferias de artesanías como también de antigüedades. Se pueden encontrar cosas muy antiguas acá. Sí. Es divino, yo he venido muchas veces a comprar cosas para el hogar, está buenísimo, hay para comer también con música de fondo como ven, así que es un lugar para pasear todo el día. Y también tenés artesanos mismos haciendo artesanía ahí a vivo, enfrente tuyo. Así que muy bueno para ver también un poquito de la tradición y la cultura de la ciudad de Buenos Aires.
este pasaje de defensa, que son conventillos que bueno, fueron remodelados y hechos todos locales. Que la verdad está bárbaro. Sí, tiene diferentes galerías con sus nombres. Está muy bien puesto, hay de todo. Me encanta que encontrás cosas de bronce muy originales. Sí, cosas que pueden tener más de 100 años de antigüedad. Acabamos de cruzar la autopista y llegamos a Parque Lezama. Un parque muy lindo, muy grande. Tiene el anfiteatro, esculturas, una pérgola. Tiene un monumento homenaje del primer fundador de Buenos Aires, Pedro de Mendoza. Y acá a nuestras espaldas, frente a Parque Lezama, se encuentra la Iglesia Ortodoxa Rusa. Tiene varias curiosidades, como por ejemplo, esta es la primera iglesia ortodoxa no solo de Argentina, sino de todo Sudamérica. Otra de las curiosidades que tiene es que acá tenemos la fachada, pero las cruces no se encuentran apuntando hacia el frente de la fachada, sino hacia un costado, en dirección al este. Así como también tiene que estar apuntando el altar y la dirección hacia donde se reza. Pero bueno, esto va a ser para otro video, para aprender un poquito más las diferencias entre el catolicismo romano y el catolicismo ortodoxo. Se hacen visitas guiadas en las cuales uno tiene que reservar con anticipación, pero bueno, les dejamos acá un video con todos esos detalles si quieren aprender no solamente sobre esta iglesia, sino también sobre el catolicismo ortodoxo. Y otro de los puntos de interés en el Parque Lezama es el Museo Histórico Nacional, que guarda un símbolo, un emblema muy representativo de la historia argentina, así que bueno, vamos a dar una vueltita para ir a investigar. En la parte de afuera se exponen unos cañones, también hay un aljibe y bueno, y te indican, te muestran que uno de los cañones decía en qué fecha fue construido, en qué lugar, de qué material se utilizó y bueno, la verdad que muy curioso. Después otros te indican cómo eran los pasos para hacer un disparo con cañón. La verdad bastante lindo, interesante. Ahora vamos a la parte de adentro a ver qué tal. Que el museo está bárbaro, me sorprendió. Sí, está muy bien puesto. Sí, es gratuita la entrada. La verdad que superó mis expectativas. Hay varias muestras de, por ejemplo, una representación de lo que era la fachada de la casa de San Martín en Francia, sí. También de su habitación, todos objetos originales, sí. Hay muchas prendas. Hay un principal homenaje a él y después a todo lo que es la historia argentina, los próceres, Belgrano, Güemes, Lavalle, Urquiza. Sí, hay prendas de cada uno, de distintas personas. Exacto. E incluso las armas. Está el sable de San Martín. El sable de Belgrano que pasó por Güemes, que le gustó a Martu. Sí, me encantó. Los grabados. Y un poco de la historia nacional. Y tiene una galería extra que es para muestras temporales. Ahora hay una de rock nacional de los 80. Y después iba a ser una de fútbol. Claro. Van cambiando. Y también lo que tuvimos suerte de ver que no están en todas las exposiciones es la primera bandera nacional belgranista de la historia. Imponente. Se aprieta con una luz especial porque no se puede tener luz todo el tiempo, sino que está en total oscuridad, vos apretás un botón y se muestra. Y los colores, bueno, están un poco desvanecidos, pero increíble. Fue la primera. Un vestigio de historia de esa magnitud. Bueno, acá un par de cuadras del Parque Lezama, ya nos encontramos en el barrio de La Boca. Y bueno, el nombre del barrio proviene porque acá está la boca del riachuelo que desemboca del Río de la Plata. Y bueno, venimos caminando por la calle Bransen. Esta calle nos va a sacar mismo a la Bombonera, el estadio de Boca Juniors.
Boca se los conoce como el pueblo Xeneize, los Xeneices, y eso proviene del gentilicio genoveses, que bueno, acá hubo como una comunidad genovesa que residió en la zona. Ya estamos acá a un par de cuadritas de la cancha. Ya se puede ir viendo a medida que avanzás los colores. Hoy todo es temático, hasta las pizzerías tienen nombres temáticas relacionadas al fútbol. Y encima hoy es día de partido, así que por ahí se ven vallas, gente con las camisetas, así que bueno, un clima distinto. Estamos acá en el mítico estadio de Boca, nos encontramos en La Bombonera. Boca y River son rivales acá en Argentina, quizá de los clubes más picantes, más populares. Sí. Y la cancha de River también con anterioridad estuvo acá en La Boca, después se mudó, hoy se encuentra en Núñez y bueno, quedó La Boca, conocida como La Bombonera por su forma. Se dice que se le puso porque tiene forma de caja de bombones. Así que bueno, un lugar que queda muy cerca de Caminito y que vale la pena sin duda pasar antes de llegar a destino. Hay un museo, se pueden hacer visitas guiadas. Nosotros averiguamos y no teníamos acceso a la cancha, claro, solo porque al museo. La entrada incluye el acceso al museo y a la cancha, pero bueno, está suspendida, supongo que por ahora. Nosotros queríamos hacer un video de la cancha de River y uno de la cancha de Boca, pero bueno, como no tenía acceso a la cancha, quizá el museo no ameritaba tanto, así que bueno, estén atentos, le dejamos acá en la página por si quieren venir a visitar La Bombonera. Una esquina bastante conocida con unos cuantos ídolos de Boca. Acá lo tenemos a Carlitos, Juan Román Riquelme. Y bueno, y acá no puede faltar, obviamente, el Diego y Martín. Qué grande, con Messi. Bueno, ahora sí, ya nos encontramos en uno de los lugares más turísticos, más visitados de la ciudad de Buenos Aires. Ya llegamos a Caminito. Originalmente había una comunidad genovesa que vivía acá en los conventillos, hechos de madera y chapa. Si ustedes se fijan, Caminito tiene un camino sinuoso, no es un camino recto, tiene una forma ondulada, porque por ahí corría un arroyo. Después se transformó en la estación del ferrocarril a Ensenada y fue abandonada. Exactamente. Fue pasando se estima que esto fue un basural en un momento, hasta que mitad del siglo XX. Benito Quinquela Martín, un gran artista nacional, pintor. Junto a otros vecinos de la zona. Sí, hicieron el proyecto, él como mayor benefactor, hicieron el proyecto de hacer el museo y peatonal de Caminito. Le terminaron poniendo el nombre Caminito por la canción de Peñalosa, un tango famoso de Juan Dios Filiberto, sí, que en realidad no hace alusión a esta zona de Caminito, sino a otra parte de Argentina. Sí, en la provincia de La Rioja. También se puede ver reflejado porque es muy colorido Caminito. Se estima que todo el sobrante de pintura que llegaban al puerto, acá se encuentra el puerto de La Boca, a un par de cuadras, todas las pinturas que sobraban eran utilizadas para pintar Caminito. Y bueno, también como se pueden ver en las pinturas de Quinquela Martín, hay varios que pinta exclusivamente puertos y sí, sobre todo La Boca. Barcos. A nosotros son muy coloridas. A nosotros nos los enseñan en el colegio directamente. Es muy famoso. Exactamente. Así que más allá de ser un museo, es como una obra viva de Quinquela Martín. Imagínense lo importante que es Benito Quinquela Martín para el lugar, que incluso tiene su propio museo. Acá en pleno Caminito hay un conventillo de fines del siglo XIX.
Sí, así es, está lleno de colores, está divino. Se hizo un centro histórico para preservar toda esa historia. Exactamente, sí, está muy bien logrado, la verdad, colorido como todo caminito. Sí. Y bueno, y te muestra un poquito de cómo vivía la gente ahí a fines del siglo XIX, más que nada los genoveses, 1881, sí, por ahí. Lleno de vida, está muy lindo. Sí, locales y un bandoneón que no para de sonar. Hay unos cuantos conventillos, no solo hay uno, hay varios, para entrar, perderse, subir acá, está bastante entretenido. Ahí sí, es como un laberinto, es muy... Sí. Y bueno, y ahí está lleno de locales y te va llevando a distintos lugares que no sabes ni dónde terminas saliendo. Así que bueno, acá finaliza el recorrido, esperemos que les haya gustado el video. Sí, si les gustó el video, por favor denos un like y los invitamos a suscribirse al canal. Hasta la próxima aventura.